Les doy la bienvenida a Abro Hilo, el podcast oficial del Club del Erizo. Acá encontrarás información, debates y análisis sobre la realidad argentina y del mundo. Libertad, abajo la dictadura, patria y vida. Todas estas cosas gritaban los protestantes cubanos durante las protestas de las últimas semanas. El hashtag SOS Cuba un poco sirvió para canalizar todas esas cosas que los compatriotas cubanos querían reclamar para su país. Muchos de ellos fueron obligados a exiliarse a otros países, huyendo de su patria, justamente por la opresión y la situación poco humanitaria que han sufrido en todos esos años de vida. En el episodio de hoy queremos analizar justamente todas esas cuestiones que vienen pasando en Cuba y cómo llegaron a esa situación. Soy Lucas Vallejos Romero, presentador de este podcast, y te doy la bienvenida a Abro Hilo. En el episodio de hoy nos acompañan algunas personas ya conocidas. Para empezar, hablamos de Eloy, que ya estuvo en varias ocasiones anteriores, Facundo también, y por último sumamos a Franco Seriani, que él estuvo también en el primer episodio de introducción que hicimos. Así que bueno, la verdad un placer estar con ustedes hoy, muchachos, así que les doy la bienvenida. Gracias por sumarse. Gracias a vos. Un gusto estar acá nuevamente. Muchas gracias, Lucas, y muchas gracias a todos los que están del otro lado escuchándonos. Bien, muchachos, la primera pregunta que quiero hacer para abrir un poco la discusión de hoy es, ¿qué está pasando en Cuba? ¿Por qué justamente todas estas personas, cubanos y gente que capaz es nacida de familiares cubanos que viven en otros países, piden libertad, piden que justamente el gobierno cubano, lo que muchos consideran que es una dictadura, de alguna manera pueda cesar con sus vulneraciones a los derechos humanos? Abro hilo. Bueno, medio que lo cubrimos en un hilo que estuvimos haciendo en nuestra cuenta oficial de Twitter. Ahora mismo en Cuba está habiendo unas protestas que no tienen precedente porque nunca había habido protestas tan grandes. Como dijiste, Cuba es una dictadura, es un régimen autoritario, donde no se permiten este tipo de manifestaciones ni ningún tipo de disidencia. Y cuando la hay, generalmente se la sacan encima, ya sea eliminándolos o mandándolos en barcos a Miami, por ejemplo. Ahora estamos viendo los primeros signos de que el régimen tiene miedo, algo que nunca habíamos visto antes. Esto podría traer una apertura que hasta hace unos años nadie hubiera sospechado que podría haber pasado en Cuba. Sí, lo más cercano que se puede comparar es con el maleconazo del 94, donde hubo también protestas grandes contra el gobierno, que incluso si uno lo ve un poco en contexto, hay dos cosas que se parecen un poco. Las protestas del 94 habían sido en un contexto del periodo especial donde estaba muy mal la economía cubana, porque con el colapso de la Unión Soviética había perdido la capacidad de depender del azúcar y tuvo que empezar a hacer la transición que iba a llevar al turismo, y tuvo un momento en el que la economía se destrozó. Y considerando que después de eso se apoyó en el turismo, no sorprende que estas protestas y que este estallido, que obviamente tiene un problema social de fondo, esté saltando en un momento en el que hace un año y medio la industria del turismo está cada vez peor y prácticamente estancada. Sí, justamente el malecón, para los que no saben, esto medio que lo mencionamos en el hilo del Twitter, es como la Plaza de Mayo o la Plaza Congreso. Es una plaza histórica de La Habana, que justamente es la que le suelen mostrar a los turistas, porque es una de las partes de La Habana que están curadas, cuidaditas, para que se vean lindas y los extranjeros puedan ir, sacarse fotos y decir que Cuba es un paraíso. Pero estas protestas son incluso más grandes porque parece ser que están más organizadas. El maleconazo fue más como una pueblada espontánea y ahora las protestas están siendo lideradas no tanto por dirigentes políticos, sino por artistas y referentes culturales, que son los que se llaman el Movimiento San Isidro, un movimiento que logró lo que nunca antes había logrado, que es que los artistas e influencers, digamos, del continente se identifiquen con la disidencia cubana y superen su tendencia natural a apoyar a los regímenes de izquierda. Incluso, por ejemplo,
no sé, residente de Calle 13, que siempre se queja de los regímenes capitalistas o liberales de la región, ahora salió a quejarse del régimen cubano. Es un cambio enorme. Nunca habíamos visto tanto apoyo ni doméstico ni internacional para un cambio de régimen. Casi que se podría decir en ese sentido que está perdiendo un poco eso que supongo Facundo, que es internacional, le diría ese soft power que estaba teniendo de ser la autoridad moral como la contra Estados Unidos, como, ¿cómo decirlo? La fuerza moral en Latinoamérica que defiende las causas progresistas, por así decirlo. Como que eso se le estaría tal vez agotando un poco. Ahora, muchachos, aprovecho para la gente que no recuerda, Franco es estudiante de historia, ya próximo a recibirse y tener nuestro propio historiador en el Club El Erizo. Así que aprovecho, Franco, que te tengo con nosotros para preguntarte cómo un poco llega la situación a Cuba, cómo nace todo el tema de la Revolución Cubana y por qué, sobre todo, un movimiento político que teóricamente venía a desbancar una dictadura en su momento, volvió convirtiéndose un poco en contra lo que había luchado en un principio. Bueno, primero lo que uno debería pensar, de la misma manera que en muchos otros países donde termina habiendo un régimen socialista, sin contar Europa del Este, que fue por una ocupación militar, no era una democracia liberal plena antes, como podría entenderse. Cuba en su historia tuvo elecciones, tuvo gobiernos republicanos, pero siempre fue algo muy accidentado y siempre fue algo bastante difícil de enmarcar. Fue el primer país en ser ocupado, la primera región en ser ocupada por España durante la conquista de América. Fue la última en donde España se fue. Hubo hasta incluso los intentos de revuelta hasta en 1868, fracasaron y prácticamente solamente ganó la guerra de independencia porque hubo intervención estadounidense al respecto. Y desde entonces casi que saltó de ser colonia española a ser un estado independiente, pero muy claramente bajo la esfera estadounidense. Por algo tenían hasta lo que llamó la enmienda Platt, que es que en sí es una forma elegante de decir, si creemos que las cosas están muy complicadas, nos metemos. Y tenemos derecho constitucional en Cuba a salvaguardar su democracia si nosotros consideramos que está en peligro. Después se revocó eso en 1934, pero la corrupción y los regímenes semi o muy poco competitivos fueron lo que caracterizó a Cuba todo el tiempo hasta Batista. Y Batista, bueno, había sido ya una dictadura plena bajo control militar de la sociedad, una dictadura militar plena, pero nunca había todavía incluso, ni siquiera se puede decir que Castro le sacó una libertad o una democracia que todavía tampoco tenían plenamente consolidada. Bueno, un autor que ha hablado mucho de Argentina, el italiano Lori Sanata, encuentra muchos paralelismos con Cuba, porque Cuba, al igual que Argentina obviamente, es heredera del nefasto legado institucional del Imperio Español, un régimen cuasi feudal en su momento, y él dice, en Cuba tiene más sentido pensarla como un gran estado jesuítico, como una de las reducciones indígenas que se armaban en el siglo XVI, que como un régimen comunista, que obviamente lo es también, eso aporta al autoritarismo, pero lo que tenía en común el régimen de Castro con el régimen de Batista es que eran básicamente reyes católicos, copiando la estructura burocrática, digamos, de la Iglesia Católica, obviamente con otra ideología, con otra impronta, le tiranizaron al pueblo, y no importa que haya elecciones, porque en Cuba sí, cada tanto arrían a la gente, los ponen enfrente de una urna y los hacen poner un tic en una papeleta. Pero la democracia no es simplemente que haya elecciones o que haya un día en que se va a votar y que iba a decir, se come el asado después de la elección. Obviamente allá no, porque en Cuba la gente no come mucho, pero la democracia tiene otros requisitos. No es como decía este chabón, Mariano del Popolo del CONICET,
en Intratables que, bueno, en Cuba se vota, así que no podemos criticar, es una democracia, no es una dictadura. La democracia tiene más requisitos. Piet, y vos que sabes más de ciencia política, tal vez nos puedas decir cuáles son los requisitos para tener una democracia plena. Bueno, sí, realmente agradezco el pase que me das. A mí me gusta siempre cuando se tratan de estos temas citar a un autor muy, muy interesante que la mayoría de los que estudiamos relaciones internacionales y ciencias políticas nos suelen encajar de una en las materias de política comparada y demás, que es Robert Dahl. Robert Dahl, básicamente, él tiene una obra muy conocida que habla de la poliarquía. A él es lo que, él así llama a lo que nosotros cotidianamente consideramos democracia. Y bueno, ¿qué requisitos tienen que tener un sistema político, un sistema electoral, como para ser considerado una poliarquía, una democracia plena? Bueno, básicamente ahí Dahl nos cuenta que para que un sistema político funcione de una manera democrática, los ciudadanos tienen que poder, primero en principal, formular sus preferencias. Sin una formulación de preferencias de los ciudadanos no existe una democracia o una poliarquía. Asimismo, tiene que poder expresar esas preferencias a otros y al gobierno mediante una acción colectiva o individual. Y esas preferencias tienen que ser consideradas igual a otras preferencias, sin alguna distinción en su origen o contenido. Pero lejos de quedarnos en eso, que no basta solamente con poder expresar esas preferencias, el Estado tiene que garantizar una serie de requisitos, que son, básicamente, libertad de asociación y organización. Y esto, básicamente, vemos que no es así en Cuba. En Cuba se reprime a la gente que se junta para manifestarse en contra de un régimen o para pedir más democracia o para pedir mayor acceso a ciertas libertades económicas o civiles. Se requiere también libertad de pensamiento y expresión. En Cuba llevaron presa a una youtuber por estar dando una nota a un canal de televisión español, creo que era. Entonces sabíamos que eso tampoco existe. Se requiere también derecho al sufragio activo y pasivo. La diferencia entre sufragio activo y pasivo es que básicamente el sufragio activo es el que todos ejercemos cuando vamos a votar. Agarramos un papel, lo ponemos en una urna y eso cuenta. El sufragio pasivo es la posibilidad que yo tengo de presentarme a esas elecciones y ser votado. Eso tampoco existe. Si yo no soy un militante del Partido Comunista en Cuba, o estoy dentro de ese aparato grande que se llama Partido Comunista Cubano, no voy a poder llegar al poder de ninguna manera. No tengo otra posibilidad más que esa. Después, otro requisito muy, muy importante que es tener yo el derecho de competir por apoyo electoral, porque una cosa es que yo pueda presentarme a una elección, ahora, si a mí no me dejan competir, si yo estoy presentado en una lista, pero yo no puedo hablar en televisión, hablar en los medios, ir a hacer campaña, bueno, esos son dos cosas diferentes y el derecho a la competencia es altamente importante y necesario. Luego, fuentes alternativas de información accesible. En Cuba no existe la alternativa informativa, no existe directamente. Tampoco existen, que es otro requisito, elecciones periódicas, libres y justas. O sea, pueden ser periódicas, pero no son libres y mucho menos justas. Y tampoco existen instituciones que controlen y hagan depender las políticas gubernamentales del voto y otras expresiones de preferencia. Si el Estado, que asimismo es manejado por el Partido Comunista, va a ser el mismo que controla las elecciones, bueno, básicamente no podemos hablar de la existencia de una democracia ni de un sistema electoral justo, ni mucho menos libre. Me hace acordar, para traerlo un poco más, para barrer hacia casa, digamos, para traerlo a mi disciplina que es el derecho, me hace acordar a los dos fundamentos del derecho constitucional que decía Carl Smith. Smith decía, una constitución, básicamente lo único que se encarga es de la división de poderes. La diferencia es que hay una división de poderes que es entre órganos del Estado, o sea, que el que legisla no es el mismo que ejecuta, que no es el mismo que juzga, que no es el mismo que investiga la corrupción, por ejemplo, y eso en Cuba no existe.
está todo verticalizado, subordinado a un único poder. De hecho, en el hilo mencioné el auténtico líder de Cuba ni siquiera es el presidente Díaz-Canel, que es el que sale en la tele, el señor Canoso, sino las Fuerzas Armadas, y específicamente Alejandro del Tuerto Castro, que es el hijo de Raúl Castro, que es como el tercero de la dinastía y que a través de las Fuerzas Armadas y los servicios de inteligencia controla todos los otros organismos, la legislatura, entre comillas, las empresas, entre comillas, etc. Pero la principal división de poderes no es tanto entre los órganos del Estado, sino entre el Estado y los individuos. O sea, que el Estado reconozca que por más que es el Estado, que por más que gobiernan, no se pueden meter a mi casa, no pueden decirme con quién juntarme, con quién casarme, con quién o qué diarios leer. Esa es la división de poderes más importante, digamos, las garantías, los derechos civiles, y que no se están respetando. No hay partidos políticos, no hay órganos de prensa independiente, no hay asociaciones ni siquiera de este tipo que estamos diciendo, culturales, artísticas. En Cuba no se puede decir bajo ningún punto de vista que hay una democracia por el simple hecho de que todo está manejado por una persona o por un grupito de personas muy reducido e identificable. No hay absolutamente ningún nivel de libertad política ni social. Sí, bueno, esto es importante porque cuando este chico Mariano del Popolo dice que en Cuba hay democracia porque hay elecciones, bueno, justamente acá vemos cómo esta necesidad de que haya elecciones no se corta ahí, ¿no? O sea, hay elecciones, ok, ¿cómo son esas elecciones? ¿Quién las maneja? Cuando vos justamente te referís a este grupito que maneja todo, es básicamente esto, un partido político, que es una agrupación de personas que tiene monopolizado todo el sistema electoral, todo el sistema político, y que no permite que haya elecciones fuera de lo que serían su propio partido. Sí, que aparte es curioso, como decía Frankie, que sean los campeones, digamos, de las causas progresistas, las causas de izquierda en el continente, cuando si uno entra a ver ese grupito de personas, que son el Politburó del Partido Comunista Cubano, no son un grupo muy diverso, digamos, o sea, son todos señores blancos, canosos, con su Rolex, ¿no? Que manejan un Rolls Royce. No se ven como el paraíso o la utopía diversa y progresista que se imaginan tal vez los palermitanos del Comiser como el señor del Popolo. Muy interesante discusión, muchachos. Ahora, yo quiero llevarlos un poquito más por otro lado, porque ya hablamos un poco de la situación institucional y democrática de Cuba, un poco también la historia de por qué la situación es la que tenemos. Pero me gustaría charlar también un poco porque justo nombraban a personajes como el Popolo, y yo creo que en general, digamos, hay sectores de izquierda que se reconocen comunistas o socialistas en algunos casos, que de alguna manera buscan defender o dar la idea de que justamente de que es un país que justamente ha hecho las cosas bien, pero que de alguna manera se lo han impedido otras potencias, generalmente hablan de Estados Unidos mucho, y entonces me gustaría también un poco charlar sobre eso. Siempre hablan de un bloqueo económico, del embargo, digamos, de muchas cosas. Entonces me gustaría también saber, en su opinión, si más allá de las cuestiones que ya charlamos de por qué Cuba es como es, si también hay hay algún efecto, digamos, que haya producido justamente esa relación eh, tan complicada, digamos, con los Estados Unidos. Y si esto que siempre dicen, lo del embargo, lo del bloqueo, digamos, si tuvo algo que ver en la situación en la que hoy Cuba está. Bueno, en un principio, como hablando más a nivel histórico en general, habría que tener presente que la historia de Cuba, antes incluso de la Revolución Cubana y del bloqueo, es una que no nos va, es muy parecida en cierto sentido a lo que nos hace acordar lo que pasa a veces en Argentina. Hay un producto o hay un elemento, pero en mucho más que Argentina, que es la base de la economía, que era la que fue durante gran parte de su historia el azúcar, que compone casi la totalidad de sus ingresos. Y como todo en el mundo, los precios fluctúan. Y cada vez que fluctúan, colapsa. O sea, eso pasaba ya antes de la Revolución Cubana. En el año 1920
se dispara el precio del azúcar durante las guerras, a Cuba le va muy bien. Se hunde el precio del azúcar, se funden. Eso pasa y se repite, y hasta en ese sentido, ya desde antes de la Revolución Cubana, casi que eso medio que se equilibró en el sentido de que Estados Unidos les estaba como comprando una parte casi subsidiada a un precio del azúcar como para que no terminen de reventar. Cosa que cuando terminó el bloqueo empezó a venderle a la Unión Soviética. Hasta los años empezó a negociar con ellos, que se fue profundizando después para los años 70, pero en los años 90 pasó a ser el turismo, ese otro elemento. Pero no sé, cuando de golpe la economía cubana colapsa, no es solamente el hecho de que está poco diversificada, tal vez por lo que sea que le pase de afuera, es parte de la naturaleza cubana, el que están siempre dependiendo de un producto que cuando tiene un vaivén importante, bueno, pasan cosas malas. Pero a mí me parece que la historia de Cuba es la historia de un país que no es que lo boicotean de afuera, como la gente dice, como dicen el embargo estadounidense. Es un país que se niega a diversificarse, que se niega a superar su dependencia del azúcar, algo muy propio de los populismos latinoamericanos. Todos los populismos se han montado sobre la ola de una commodity, un bien primario que en su momento estuvo caro y con eso podían financiar la fiesta de gasto público. En el caso de Venezuela fue el petróleo, en nuestro caso fue la soja, y tuvimos el lío de la 125, etc. Y Cuba, cuando no se ha podido montar sobre esa fiesta del azúcar en su momento, o del turismo hoy, el turismo o el sector servicio en general, para que se hagan una idea, es el 74% de la economía cubana, lo que hace es parasitar. Quiere parasitar de un aliado. En su momento parasitado de la Unión Soviética, en su momento después parasitó de Venezuela. Obviamente la Unión Soviética cayó, hoy Venezuela está quebrada y no se puede ni mantener a sí misma. ¿Y por qué les molesta tanto el bloqueo? Porque quieren parasitarle a Estados Unidos. Podrían comerciar con cualquier potencia del mundo. Podrían diversificar su economía, dar más garantías al sector privado. Estados Unidos mismo podría levantar el bloqueo si Cuba acepta reformas democráticas y garantizar los derechos humanos. Pero no, Cuba se niega a hacer eso. Cuba lo que quiere es seguir parasitando y nunca tener que ceder ese control exclusivo de la economía que tiene este pequeño sector militar. La empresa, digamos, el conglomerado administrativo que maneja la mayor parte de la economía cubana, un 30 y algo %, que es manejado por el Consejo de Seguridad y Defensa, como decíamos, la familia Castro, no se beneficiaría de permitir una diversificación y tener que competir. Por eso no se quieren abrir. Esto que dicen los chicos me da pie, digamos, para comentar un poco la cuestión de la economía cubana y si realmente existe tal bloqueo o no, ¿no? Para empezar, quiero completamente desmentirlo, ¿no? No hay ningún bloqueo en Cuba, y cuando empecemos a ver los datos que voy a dar a continuación, se van a dar cuenta que en realidad Cuba puede exportar y puede importar básicamente lo que quiera. El único país que tiene ciertas restricciones a la hora de comprarle cosas a Cuba es Estados Unidos, pero no es así en la realidad de otros países. Hoy por hoy, los datos que voy a dar ahora son actualizados a fines del 2019. O sea que la cosa podría variar un poco en estos últimos años, sobre todo 2020, del cual todavía no se tienen datos actualizados ni precisos. Pero básicamente los principales productos que Cuba exporta, básicamente el primero principal es el tabaco, con un 23% de las exportaciones, seguido del azúcar crudo, como puede ser una caña de azúcar sin procesar, eso con un 17.5%. Luego le sigue el níquel, con un 11%, luego el zinc, con un 6%, y en menor medida, con un 6.2%, los crustáceos, lo que serían los langostinos, esas cuestiones. Ahora, Cuba exporta esto. Obviamente un par de cosas más que tienen poca participación en las exportaciones. Pero ¿a quién la exporta? Bueno, cuando vemos los destinos de las exportaciones cubanas, observamos que China representa casi el 40% de las compras a Cuba. Y acá nos va a sorprender el dato
de que el segundo socio comercial de Cuba, en base a las exportaciones de Cuba, es España, con un 10%, seguido de los Países Bajos, con un 5.4%, le sigue Alemania, con un 5.3%, y en último lugar, de los, digamos, más importantes, entre comillas, Chipre, con un 4%. Acá vemos entonces que a Cuba le compran aliados de Estados Unidos, le compra Alemania, le compra Suiza, Portugal, Francia, países con los cuales Estados Unidos tiene una amplia cooperación y alianza. Pero al margen de eso, también es importante ver las importaciones de Cuba. El principal producto que Cuba importa es la carne de ave. Y curiosamente, el 66% de la carne de ave que Cuba importa, la importa desde los Estados Unidos. O sea que no es que existe este monstruo o este cuco que Estados Unidos quiere ver a la población cubana sufriendo para que se levanten contra el régimen. Es falso. El pollo que Cuba come en gran medida viene de Estados Unidos. Otras cosas que importa Cuba básicamente son la harina de soja, trigo, maíz, leche concentrada, alimentos básicos, digamos. Entonces, cuando uno ve estos datos, y sobre todo, ¿de quién importa? El 19% de las importaciones de Cuba vienen de España, el 15% vienen de China, un 5% de Canadá, un 6% de Italia, Brasil un 5%, 5.5% de Estados Unidos. Si hubiera realmente un bloqueo, no solo que no podrían comprar nada de Estados Unidos, sino que no podrían comprar incluso de los aliados de Estados Unidos, ni siquiera venderle. Y lo del turismo también es una cuestión importante. Si se sabe que, por ejemplo, a cifra de 2014, el turismo le dio a Cuba 2.37 billones de dólares. Billones en dólares, ¿no? El billón entendido como Estados Unidos, como los estadounidenses. Ahora bien, si realmente hubiera un bloqueo, sería muy fácil para un Estado poner un impuesto altísimo a los pasajes que tengan como destino La Habana o cualquier ciudad cubana y listo. Sin embargo, no sucede. Hay una restricción de que se pone Estados Unidos internamente en comprar productos cubanos a nivel y en forma de sanción, nada más. El resto del mundo comercia lo que quiere con Cuba. Entonces, a la pregunta si Cuba está así por un bloqueo, porque quiere, la respuesta es porque quiere. Porque este pequeño grupo que dice Eloy, que mantiene y que mueve las agujas de la economía cubana, decide no diversificarse. En línea con lo que vos decís, hay un dato que encontré investigando para este capítulo que también me chocó, porque uno puede pensar, bueno, ponele que esto es así, pero antes de que caiga el muro, antes de todo esto, capaz sí había un bloqueo más duro. Tampoco. En 1974, el bloque occidental era el 41% del comercio que hacía Cuba con países del bloque occidental. O sea, tampoco es que era en los años 70 un bloqueo así. Y a esto que decías vos, Facu, sobre el por qué está el bloqueo, yo creo que también hay una teoría que es interesante para pensar hasta qué punto el bloqueo es una decisión de política exterior estadounidense y hasta qué punto es una política que lo leí definido como una política doméstica, en el sentido de que casi que no pueden ir para atrás en eso sin terminar quedando muy mal con la población cubana en Estados Unidos. Casi como que hay ya una demanda moral de sostener el bloqueo, más allá de que sería lo más conveniente, porque hasta si uno lo piensa desde la perspectiva estadounidense, casi que la mejor manera de debilitar al régimen cubano sería al revés, inundándolos de productos y de influencia americana, inundándolos de capital y con eso después ganando de vuelta ese poder de presión que tuvieron antes. Casi que hasta les ata las manos de cómo intervenir a Cuba el bloqueo. Les obliga a ejercer desde afuera todo. Que ese era justamente el plan de Obama.
y es la razón por la que el voto latino se le volvió en contra. Gran parte del voto latino, que es muy importante dentro del Partido Republicano, recordemos que hasta uno de los presidenciables, Marco Rubio, uno de los grandes líderes en estos años del Partido Republicano, es cubanoamericano, y que Castro, a propósito, mandó a gran parte de los disidentes a Miami, a Florida, durante la crisis de Mariel. O sea, Castro se encargó de armar un lobby, digamos, cubanoamericano bastante termo de anticomunistas acérrimos, con la idea de poder exacerbar estas contradicciones con los Estados Unidos. Pero Cuba tiene relaciones históricas con muchos otros países. A ver, el único país de la Unión, el único país del bloque oriental no era la Unión Soviética. Con Alemania también se llevaron muy bien, con España obviamente son su madre patria, como lo son de nosotros. Cualquier tipo de dificultad que pueda tener Cuba por no poder acceder, ponerle a los servicios financieros norteamericanos, que está bien, no es una dificultad despreciable, pero es superable. Especialmente si tu modelo es el comunismo, el antiimperialismo, etcétera. Si vos decís que querés construir un modelo alternativo, después no te podés quejar de que sos inviable porque no te dejan participar en el modelo mainstream, digamos. Si vos decís que el libre comercio es malo, después no te podés quejar de que no te dejan comerciar. Genial el debate, muchachos, la verdad que súper interesante y en ese sentido fructífero. Me gustaría también un poco preguntarles cuál ha sido la posición de Argentina en todo esto, porque de alguna manera en estas semanas que ha pasado todos estos incidentes, todos estos hechos, eh, también se han viralizado algunos videos, algunos fragmentos de expresidentes o incluso también dichos, digamos, del gobierno actual, un poco sobre lo que ha pasado justamente en Cuba en todos estos años. En su momento, bueno, Menem tenía una posición en particular, digamos, que era más occidentalista, un poco más en contra, digamos, de Cuba. Después con los Kirchner un poco, bueno, se amigan, digamos, con esta idea de la patria grande y todo eso. Después viene Macri, que también un poco adopta esa posición que tenía Menem en su momento también, y hay como una fuerte oposición al régimen cubano. Y por último, parece que Alberto, digamos, y este gobierno tienen como una especie de posición medio tibia, digamos, pues la verdad es que no se terminan eh, de pronunciar a favor del régimen, pero tampoco en contra. Es como que quieren ser un poco amigos de todos y quedar bien con Dios y con el diablo, como se dice. Así que me gustaría un poco que me comenten, que nos comenten justamente cuál es la posición argentina en cuanto a Cuba, cuál ha sido y cuál es la actual. Bueno, cuando ocurre la Revolución Cubana del 59, al comienzo, en ese momento estaba Frondizi, nosotros nos llevamos relativamente bien con ellos. También no hay que olvidarse que el gobierno de Castro no es que entró y ya empezó full comunista. Fue una progresiva transición al socialismo de unos 3, 4 años que la bahía de cochinos aceleró, pero había una idea de acompañar en el sentido de que, en cierta manera, todo lo que permita era como que en ese sentido es casi un aliado nuestro en la idea esta de enfrentar, por así decirlo. Creo que Facundo lo va a poder plantear mucho mejor que yo, pero como para evitar que tenga plena hegemonía en el continente americano Estados Unidos, que tampoco era la preferencia plena siempre de Argentina. En ese sentido nos servía en cierto modo el mensaje moral este que intentaba transmitir Cuba de independencia en todo sentido. Sí, respecto a lo que decía Franco, digamos, sí, la Argentina siempre ha intentado balancear la posición de la hegemonía estadounidense en el continente, y por supuesto que ha encontrado en Cuba una buena manera de generarle una molestia, un dolor de cabeza, un problema en la agenda más, que, bueno, en teoría evitaría que Estados Unidos continúe creciendo su hegemonía. La realidad es que eso tampoco ha servido. Estados Unidos continúa siendo el hegemón en el continente, en el tablero americano, en el tablero del hemisferio occidental. Estados Unidos continúa siendo la gran potencia hemisférica. Y esto también, bueno, la posición con Cuba también, que quizás después Eloy o Franco
comentarán también, a cierto gobierno, como por ejemplo el kirchnerismo, ha encontrado en Cuba un aliado ideológico y político como justificación a cierta pertenencia, como podría ser, por ejemplo, el Foro de San Pablo. Tienen cierta inspiración o cierta, como, digamos, idolatría, ¿no? A esa revolución cubana antiimperialista, de izquierda, progresista, socialista y miles de etcéteras que se le puede poner en su nombre. Sí, y creo que lo que hemos conseguido es permitir que esa pátina de pintura, esa estética comunista, progresista, de izquierda que le ponen a Cuba, enseguezca a la progresiva local, digamos, y lo que termina haciendo es apoyando un régimen que, como dice Lorizanata, es una reducción jesuítica pintada de rojo. O sea, es un Estado que viola los derechos humanos. La Argentina está abandonando su histórica vocación de defensa de la democracia y los derechos humanos, como bien dijeron en el último capítulo, dijiste vos, Facundo. E insistimos con este concepto un poco sesgado de autonomía. Autonomía entendida, o soberanía entendida como ser soberano es hacer lo que le cae mal a los pibes grandes, ¿no? Es que como ese concepto de el nene que le decís, no hagas esto y ahora lo quiere hacer, no porque le guste, sino porque quiere desobedecer. Los estados latinoamericanos somos un poco así, Argentina en particular. Apoyamos a Cuba para caerle mal a los Estados Unidos, porque nos gusta ser el pibe desobediente de la cuadra. Y lo único que estamos generando es alimentar un régimen autoritario y sobre todo un régimen que amenaza la seguridad colectiva de los Estados americanos. Porque Cuba, aparte de todas estas cuestiones que genera a nivel doméstico la tiranía de la familia Castro, es un Estado imperialista, eso no hay que olvidarlo. Cuba es un Estado promotor del terrorismo, que ha financiado guerrillas, que hace espionaje, que apoya células terroristas y criminales en distintas partes del mundo, ha intervenido en muchos conflictos militares fuera de su región, donde no es el defensor, sino el agresor. Podemos hablar de Angola, podemos hablar de Etiopía, Sudáfrica, Granada, Salvador, Nicaragua, Bolivia mismo, muchos etcétera. Y hasta hoy día siguen realizando espionaje. Colombia, por ejemplo, el presidente Duque hizo mucho lobby para que lo metan en la lista de estados promotores del terrorismo porque estaban armando una nueva FARC, luego de todo lo que le costó al presidente Santos firmar la paz con la FARC. O en Venezuela también, donde otra disidencia de la FARC está peleando con el gobierno. O acá mismo, en el Mercosur, donde Bolsonaro tuvo que echar a los médicos cubanos que había traído Lula porque estaban haciendo espionaje. Y no olvidemos que en la provincia de Buenos Aires, el gobernador Axel Kicillof también nos trajo médicos cubanos. O sea, no es indiferente apoyar un régimen autoritario. El autoritarismo contagia. Y Cuba tiene sus tentáculos por todo el continente porque, insisto, es un modelo parasitario. Quieren vivir de los demás y quieren vivir de nosotros. La verdad les digo, muchachos, tremendo episodio hoy. La verdad, muy interesante toda la charla. Así que por mi parte estoy contento. Les doy las gracias por estar hoy nuevamente en este espacio y espero que puedan estar en una siguiente edición. Muchísimas gracias a vos. Muchas gracias y gracias a todos que están del otro lado escuchándonos y apoyándonos continuamente. Muchas gracias a ustedes, que siempre es un placer compartir este espacio, y a toda la gente que viene apoyando al Club El Erizo. Sí, totalmente. En ese sentido también quiero agradecer a la audiencia, a la gente que nos viene escuchando en cada capítulo de este podcast y también que nos sigue, digamos, en redes sociales, en el canal de YouTube, ¿sí? Que no, los que no lo hagan todavía, los invito a hacerlo. Nos tienen en Twitter en @Club del Erizo, también en Instagram, que estamos empezando a generar contenido, @Club del Erizo Oficial. Y después, bueno, tienen nuestro canal de YouTube, que ahí también tenemos otros podcasts y contenido exclusivo que está muy bueno. Eh, Capítulos sobre elecciones, que la verdad que son súper interesantes, o en su momento hicimos también un informe sobre Formosa. Ahora también abrimos otro podcast que se llama Es Más Complejo, que bueno, un poco analiza, digamos, ciertos momentos históricos de nuestro país, así que la verdad que en ese sentido
tienen contenido de sobra para seguirnos y escucharnos si les gusta el podcast. Y en el caso particular de Cuba, bueno, los invitamos a leer los hilos que hicimos y que estamos haciendo sobre el tema. Por un lado, hay un resumen, digamos, en uno de los hilos, pero también vamos a estar profundizando un poco también en esta cuestión con distintos hilos sobre hipótesis de lo que pueden hacer los hermanos cubanos para poder salir de esta situación y cómo se puede resolver un poco esta problemática. Así que los invitamos a seguirnos en Twitter, así no se pierden nada de esto. Muchas gracias por escucharnos una vez más y espero que nos encontremos en una nueva edición de Abro Hilo. Chao.